El apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo en el capítulo 4, verso 12, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en amor y en pureza. Qué lindo es el Señor, poderoso Dios. Aunque nosotros podamos ser jóvenes y no tengamos mucha experiencia, sabemos que la palabra de Dios nos da la sabiduría, nos da la guianza para nosotros poder ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios es la que nos moldea, la que nos da la forma, la que verdaderamente hace un fundamento en nosotros y nos dirige. Como dice la palabra es lámpara a nuestros pies. Es lámpara porque ella alumbra nuestro camino. Los que siguen la palabra nunca van a andar en tinieblas. Los que se dejan guiar por la palabra nunca van a andar en tinieblas. Bendito sea el Señor. Y sabe que yo sé que esta breve reflexión y mensaje quizás a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar. Pero si usted es sabio, usted va a recibir la exhortación del Espíritu, usted va a recibir el consejo de la palabra. Y sabe que en estos días, en estos tiempos, muchos jóvenes y muchos adultos también, que hoy en día están predicando la palabra de Dios, están hablando de la palabra de Dios, están exhortando de la palabra de Dios, empiezan a hacerlo a un tiempo que no es el indicado, que no es el tiempo en el cual tienen que hacerlo, porque es un tiempo donde están siendo moldeados, donde están siendo preparados, donde tienen que ser primero revestidos de poder de lo alto, donde tienen que tener un fundamento sólido, donde tienen que afirmarse para entonces poder salir a predicar la palabra, porque esto es una guerra espiritual. Y toda guerra necesita soldados entrenados. Ningún inexperto, un coronel, ni alguien de alto rango los va a sacar a la guerra con poca experiencia. Se necesita un entrenamiento, se necesita pasar pruebas, se necesita pasar procesos, se necesita valentía. Necesitamos ese entrenamiento del Espíritu y esperar el tiempo de Dios para que nos saquen a pelear esta guerra. Muchos pastores cometen el error de darle el micrófono o de darle ministerio y posiciones a personas que hoy en día no están preparadas para un ministerio, que todavía no están capacitados para un ministerio. Y lo que está pasando con estos jóvenes o con estas personas que aún no están capacitadas es que se están exponiendo a un campo que ellos no conocen. Se están exponiendo de una manera tal que cuando el enemigo comience a lanzar sus primeras granadas, sus primeras armas, las empieza a usar contra esa persona, lo van a matar porque no está entrenado. Entonces es necesario que nosotros atendamos estas cosas. Hay muchas personas que todavía sus frutos no dicen que son personas que están verdaderamente arrepentidas, que están verdaderamente agarradas de Cristo. Hay personas que todavía no han madurado en la fe y se les está dando una responsabilidad que todavía ellos no tienen la capacidad para responder de la manera correcta. Personas que todavía no saben cómo manejar sus propias vidas, no pueden manejar la vida de otras personas. Entonces, hago un llamado de parte del Señor a esos pastores, ¿verdad? Que son los que cuidan de nuestras almas, los que están velando por nuestras almas, que atiendan esta voz, que atiendan este consejo, esta exhortación. Y por mucho que una persona quiera parte en la iglesia, por mucho que una persona quiera hacer cosas que todavía no puede hacer, usted no ceda hasta que el Espíritu Santo le dé testimonio de que esa persona está preparada. Porque cuando nosotros perseguimos partes en la iglesia, todavía no estamos preparados. Primero hay que aprender a servirle a Dios en otros aspectos. Primero hay que aprender a dar frutos. Y después entonces el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo. Es necesario que aprendamos hacer las cosas en el tiempo de Dios. Por eso hay tanto desorden,
personas que están predicando en las redes sociales, personas que están predicando en los púlpitos, personas que están predicando en las calles, personas que están predicando sin un fundamento, predicando cosas que todavía no han vivido, predicando cosas que todavía no tienen el fundamento para predicarlas, ministrando personas que ellos no pueden ministrar. Joven o persona que me estés escuchando, hermano, hermana, yo sé que quizás tengas el deseo de hacer algo para Dios, pero hay mucho que hacer en la obra de Dios, que no es predicar, que no es ministrar. Cuando llegue tu tiempo, Dios te va a sacar, Dios te va a exponer, Dios te va a dar esas herramientas para que tú seas, ¿verdad?, lo que Él destinó que tú fueras. Pero si todavía no estás preparado, no te lances a una guerra que tú no conoces. Primero hay que sentarse y aprender, primero hay que saber someterse, primero hay que cumplir con lo que dice la palabra. Si no sabemos someternos a nuestros pastores, si no sabemos someternos a nuestros líderes, si no sabemos respetar el liderazgo de otros, nosotros no estamos capacitados para liderar a nadie. Espero, ¿verdad?, que esta exhortación, aunque no le agrade a tu carne, espero que a tu espíritu te ministre y puedas entender que lo que estoy hablando es algo bíblico y es para tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.